aunque también es cierto que el Trump de 2025 es un Trump más experimentado, mucho más zorro, mucho más estratégico. Lo cierto es que sigue hablando mucho y la lengua le compromete. Vamos a ver primero la respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a lo que Marco Rubio planteó en el comité del Senado, en donde necesitaba exponer por qué tiene que ser él el secretario de Estado y ganarse la nominación, cosa que ya va a suceder. Esto dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En el sentido, él en esta declaración, en esta entrevista que tiene para hacer, para su ratificación en el Senado, dice dos cosas muy importantes, que es lo que nosotros hemos estado planteando. Uno, que él privilegia desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México. Y eso es lo que hemos estado diciendo nosotros, que para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel y que respetando nuestras soberanías podamos colaborar, coordinarnos. Lo mejor es coordinarnos, colaborar, es decir, laborar en las dos partes. Lo mejor es que entre ambos, respetando nuestras soberanías, es decir, que Estados Unidos, a pesar de su talante injerencista, respete la posición del gobierno mexicano, es como nos vamos a entender, dice la presidenta mexicana, con esa tranquilidad, pero esa firmeza que él está caracterizando al momento de comunicar con las audiencias. Seguimos escuchando. De Estados Unidos a México y al mismo tiempo para que nosotros contribuyamos en todo lo necesario para disminuir esta crisis de fentanilo que tienen en los Estados Unidos y todo lo que tenga que ver con la seguridad de ambas naciones. Entonces, eso fue muy bueno de su declaración, que buscarían desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México y eso es justamente lo que nosotros hemos estado planteando. Entonces, eso que es una buena noticia en el sentido de que en cuanto llegue el presidente Trump, tome posesión con su equipo, pues habrá el espacio para esta coordinación de alto nivel que es tan importante. Y al mismo tiempo también para el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos y en su momento pues también todo lo que tiene que ver con el tratado comercial y esto que se ha mencionado en las posibles tarifas, etcétera. Entonces, es muy bueno que se haya planteado esto. También él en su declaración sobre la posible declaración de grupos asociados al terrorismo, de estos grupos delictivos, de los cárteles, él también dice, tiene sus complicaciones por la característica como operan. Entonces también estamos obviamente de acuerdo con esto, que no declarar grupo terrorista tiene muchas implicaciones. Entonces, me quedo con esta parte de colaboración, le tomamos la palabra y esperamos que en el momento en que se den las condiciones podamos estar haciendo estos diálogos de alto nivel para la colaboración y la coordinación. Presidenta, y con respecto a la reunión que tuvo ayer con Canadá, con empresarios, México... Pues ahí está, la presidenta dice, le tomo la palabra a Marco Rubio, le tomo la palabra y qué bueno que haya planteado pues la coordinación, el trabajo compartido, porque de otra manera pues es muy complicado. Son bastantes temas que además se tienen que plantear de manera masiva, de tal suerte pues que no es nada más decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o que México haga esto, que México haga aquello. No, es, vamos a ver cómo nos respetándonos, cómo podemos colaborar y cómo podemos sacar el mejor partido, el mejor provecho para todos. Es que miren, mis queridos alumnos digitales, esto es importante porque, a ver, no es un secreto y es innegable que hay un tema en México, hay un tema fuerte, un problema de seguridad muy grande.
pero ese tema de seguridad muy grande, en ese tema de seguridad, Estados Unidos es corresponsable, porque Estados Unidos le facilita las armas a el crimen organizado. Es muy sencillo y además, casualmente, quienes están en Estados Unidos impulsando el hecho de que México combata con eficiencia al crimen organizado, pues son ni más ni menos que los defensores de la segunda enmienda constitucional. La segunda enmienda constitucional, esta que permite que en Estados Unidos sea más fácil comprar un arma que tomarse una cerveza si tienes entre 18 y 21 años de edad. Entonces, sí suele ser algo hipócrita, uno, que sigan facilitando el acceso de las armas a quien sea y que estas armas terminen, como en aquella época de Barack Obama, que terminen como Rápido y Furioso ese operativo, supuestamente para monitorear en dónde terminaban las armas que se compraban en Estados Unidos y terminaban entre Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, pero llegaban también hasta Guanajuato y después se perdían. Entonces, que planteen ellos una intervención militar en México, pues no, joder, que la hagan en Estados Unidos, que estudien cuáles son las redes que favorecen que las drogas de cualquier orden y de cualquier nivel, autoridades de todos los niveles que permiten que las drogas pasen desde el Río Bravo y desde la frontera, desde la valla, hacia Los Ángeles, hacia Sacramento, hacia San Francisco, hasta Washington, a Seattle, o que penetren también hasta Atlanta, que lleguen y terminen en Washington, D.C., en Massachusetts, en New Jersey. Se tiene que, es decir, una propuesta seria sería esa. Vamos a ver, un verdadero combate es allá nosotros en nuestro territorio, vamos a ver cuáles son las redes de distribución, en donde blanquean sus finanzas. Pero eso de decir, sí, vamos a México porque el gobierno de México es corrupto y porque el gobierno de México tiene que hacer las cosas y de que mejor lo hacemos nosotros dentro de México, a ver, pues vayan a ver su problema de adicciones primero, vayan a ver su segunda enmienda que facilita armas, porque ahí tienes la clave de dos cosas, de dinero que va a las manos del crimen organizado por tanto que consumen allá, tanta droga que consumen y que la pagan al precio que sea, y después también el tema de cómo facilitan las armas que hace que hoy en día las organizaciones criminales en México y en el resto de América Latina tengan un poder de fuego real que asusta al mismo Estado mexicano y sobre todo en los niveles municipales, en los niveles estatales, que finalmente pues es el Estado mexicano. La representación que tiene uno del gobierno pues es justamente en la instancia municipal y en la instancia estatal y finalmente en la instancia federal. Pero, ¿qué planteen? Que las denominarán organizaciones terroristas, déjenme les digo que no tiene la finalidad, no tendría la finalidad, repito, de combatir con seriedad el tema de las drogas, el tráfico de drogas, ni tampoco la inseguridad. Más bien sería el tener injerencia y control directo en México. Y están bastante enojados porque con López Obrador, pues finalmente López Obrador les controló bastante lo que tenían. Es decir, aquí se tuvieron que desarmar, tenían que reportarles pues a la autoridad mexicana. López Obrador en el plano de la seguridad hizo valer pues la soberanía. Y ojo, eso es lo que están pues queriéndole cobrar al presidente López Obrador. Y fíjense, siempre van a tener ustedes a periodistas chayoteros que se froten las manos y que estén fascinados con la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en México. Están fascinados, están extasiados con que Estados Unidos pueda dar un manotazo sobre la mesa. Y ojo,
la verdad se comportan como verdaderos traidores a la patria. Y lo peor de todo es que ellos son también corresponsables de la tragedia de la violencia en México, son corresponsables de que los grupos criminales estén incontrolables, porque por un lado los políticos de la oposición malgobernaron, por otro lado los medios de comunicación siempre veían la posibilidad de limpiarles la cara, de lavarles cualquier cantidad de tonterías que hacían. Y miren, ahora se dan de golpes de pecho y dicen, oh Dios mío, pero mira cómo Estados Unidos está tan enojado y tan molesto con México, porque México no se ha hecho gran cosa para combatir el crimen organizado. Es decir, siguen intentando legitimar las posturas intervencionistas de Estados Unidos, y este es el problema, pues. El problema es que ellos mismos fueron quienes aplaudieron una y otra vez lo que sucedía en nuestro país. Miren, un periodista, por ejemplo, Salvador García Soto, acaba de publicar apenas el 13 de enero un artículo en el cual dice, arman expediente contra AMLO en Washington. El tipo es un furibundo anti-AMLO. O sea, él está extasiado de que ahora desde los Estados Unidos intenten perseguir a López Obrador, por lo menos manchar su imagen, para que después digan que todos son iguales o estos, los de Morena, eran peores. En este artículo, se los voy a leer nada más rapidito, para que se den ustedes una idea de cómo son las venganzas y cómo son las revanchas de la DEA y de estos grupos que en lugar de tratar de resolver el problema de fondo, pues nada más lo administran. Dice Salvador García Soto, arman expediente contra AMLO en Washington, detrás del mensaje del expresidente Ernesto Zedillo, donde le recomendaba a la presidenta Claudia Sheinbaum deslindarse de su antecesor y no permitir que un caudillo oculto en la oficina anexa a la presidencia siga decidiendo el destino del país. Hay una ofensiva legal y judicial que está tomando forma en Washington para acusar al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de haber hecho pactos con el narcotráfico y buscar que el tabasqueño comparezca ante las autoridades estadounidenses. Recuerden ustedes, mis queridos alumnos digitales, que Marco Rubio hace años decía que López Obrador era narcotraficante, que tenía nexos con el crimen organizado, cuando en realidad, pues un hermano de Marco Rubio sí tuvo problemas legales por ese tema. Entonces, Marco Rubio se le fue a la yugular y desde entonces los chayoteros en México se extasian. O sea, vienen bien y bonito emocionando, vaya, no piensen mal ustedes, se emocionan los chayoteros porque dicen, ay, ahora sí le van a echar la soga al cuello a López Obrador. Esto decía Marco Rubio, no se les olvide, cuando era solo senador y que no se imaginaba que iba a llegar a esta instancia, hace como 3 años. Pero déjeme preguntarle, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen socio de Estados Unidos? México es un socio importante, el país, esas instituciones. El actual presidente desafortunadamente se dedica a hacer disparates, a interferir en la política norteamericana. Gran parte del país, territorio nacional, se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Eso a nosotros no importa, porque estamos viendo las consecuencias de esa violencia, de esa criminalidad. Directamente Marco Rubio decía que López Obrador se había dedicado a entregarle el país a los narcotraficantes y que él no era un buen socio para Estados Unidos. Bueno, en este artículo, García Soto dice el Universal, Salvador García Soto, encabezada por el inminente secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y con base en las declaraciones que ya han rendido ante el Departamento de Justicia, Ismael El Mayo Zambada y los 2 hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín Guzmán López, la ofensiva legal en contra del exmandatario mexicano contaría con la colaboración de políticos mexicanos que están colaborando con la oficina de Marco Rubio, entre ellos un exgobernador panista,
un ex canciller de la República y un ex embajador de México en los Estados Unidos, quienes están acercando información y testigos a las autoridades estadounidenses. Imagínense lo que desataría que intentaran atrapar a López Obrador así por sus huevos. Para empezar, me cae que la gente así lincharía a ese exgobernador, a ese ex canciller y a ese ex embajador. Seguramente es Arucán, seguramente Jorge Castañeda, Medina Mora, seguramente el exgobernador de Tamaulipas, el corruptazo que vive en Texas y que tiene un montón de ranchos, muy probablemente todos ellos estarían en el ojo de la gente si la gente interpreta que intentan entregarle a López Obrador a los Estados Unidos. López Obrador es un histórico, es un intocable, así se los digo, y han intentado manchar su reputación y su prestigio miles de veces, y la verdad es que le han hecho lo que el viento a Juárez. Pero es verdad que ahora están yendo muy lejos. Quieren acabar con la reputación del presidente López Obrador porque quieren presionar, meterle calambres a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hasta ahorita ha demostrado que muy pocas cosas la acalambran. Bueno, dice nuevamente periodista que es un furibundo anti-AMLO, pero de verdad, de estos que hasta se molestan cuando mencionan la palabra López Obrador. Fuentes del equipo cercano al presidente, pues dicen que se está trabajando con el secretario de Estado para integrar un caso en contra de López Obrador, a quien Marco Rubio acusó varias veces y públicamente de tener acuerdos con los cárteles mexicanos de la droga y de cederles autoridad y territorio a las organizaciones criminales del narcotráfico. Yo ya les mostré un breve fragmento de Marco Rubio efectivamente diciendo eso. Dice Salvador García Soto, se están reuniendo elementos a partir de las declaraciones de capos mexicanos en el poder del Departamento de Justicia y se busca integrar un caso sólido que documente los acuerdos ilegales que empoderaron a los carteles mexicanos que producen y exportan drogas letales como fentanilo que están matando a ciudadanos estadounidenses. Aunque no hay un precedente en la historia de la relación México-Estados Unidos de que se haya acusado formalmente a un expresidente mexicano ante la justicia del país vecino, los señalamientos y acusaciones públicas contra el expresidente López Obrador por parte de congresistas y funcionarios estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han sido constantes en los últimos años. Desde señalamientos como el del propio Departamento de Estado, que llegó a afirmar en un informe oficial que 30% del territorio mexicano está bajo control de los carteles de la droga, hasta la advertencia de Anne Milgram, directora de la DEA en abril del 2023, señalando que se perseguirá a funcionarios que protejan a narcos, o las varias acusaciones que el propio Marco Rubio hizo como senador republicano afirmando que López Obrador les entregó parte del territorio de los narcos. Dice Salvador García Soto, fuertes señalamientos que hiciera el viernes pasado el expresidente de México, Zedillo, hablando de presidentes vinculados con el narco, nos ponen a Zedillo como un ejemplar demócrata que además apuñaló de un golpe, de un manotazo a la Corte Suprema de Justicia. Y dice, bueno, durante un mensaje remoto que dio un foro del ITAM, el ITAM es una universidad privada dedicada a la economía que se conoce como la cuna de los neoliberales, algo así como la Universidad de los Andes ahí en Colombia, en fin, una privada muy cargada hacia lo económico neoliberal, en donde los hijos de las élites prianistas se educaban o se educan todavía hasta la fecha. Y tienen de verdad profesorcitos bien loquitos de remate como Denise Dresser, Isaac Katz y muchos de estos fanáticos neoliberales y sionistas también muy enfermitos. Bueno, pues ahí Ernesto Zedillo fue a darles un mensaje remoto y habló sobre la situación actual de la democracia en el país, de las reformas constitucionales de la 4T y de las amenazas de nubarrones y tormentas que ciernen sobre México en el inicio del gobierno de Trump y los cambios que se avecinan en la relación con Estados Unidos y en el orden mundial. Dice, bueno, pues parecían alertar y advertir a la presidenta Sheinbaum de que habrá situaciones muy difíciles que tendrá que enfrentar su gobierno. Cita textual de lo que dijo, algo así como, los mexicanos necesitamos una presidenta que gobierne con mucha autoridad, con las reglas de la democracia. Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido hegemónico. Miren lo que dice Zedillo, quien nada más y nada menos fue presidente por el PRI
el partido hegemónico durante 72 años en este país. Habla de respeto al poder judicial, pero el muy cabrón cínico fue el que acabó con la Suprema Corte de Justicia, y habla de que se deje gobernar aquí en México con las reglas de la democracia, cuando el tipo gobernaba por dedazo y a punta de decretos. Ahora dicen, no, ¿cómo crees? Si él fue el que permitió la transición para que llegara Fox. Sí, pero porque tenían el capital político por los suelos, porque la marca PRI estaba completamente desgastada, no porque el tipo fuera un demócrata, es decir, la administró porque era la crónica de una muerte anunciada. Bueno, dice Salvador García Soto en su discurso de ayer, durante la celebración de los 100 días de gobierno, recuerden que este artículo lo escribió el 13 de enero, y ante un zócalo pletórico de militantes y simpatizantes de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum pareció responder sin mencionarlo por su nombre a los comentarios del expresidente Zedillo cuando se refirió a la relación entre México y Estados Unidos y al inminente inicio de la era Trump. Dice también que mencionó a Zedillo, pero solo para acusarlo de haber actuado autoritariamente al desaparecer a la Suprema Corte durante su mandato, en alianza con el PRIAN, para crear una nueva corte de contentillo. Ese sí era autoritarismo. Nosotros somos demócratas, decía Sheinbaum, queremos que termine la corrupción en el Poder Judicial. Y dice el anti-AMLO Salvador García Soto, y muy lejos del deslinde del caudillo oculto que le sugirió Zedillo, así se refieren ahora a López Obrador, el caudillo oculto. Miren, López Obrador los dejó tan traumaditos que ya dejó de ser presidente, decían que se iba a reelegir indefinidamente y los sigue teniendo tan traumados y tan trastornados que López Obrador por aquí, López Obrador por allá, López Obrador más allá, y López Obrador no ha hecho una sola aparición pública desde que dejó de ser presidente. 100 días tenemos los mexicanos sin ver a López Obrador en ningún medio, ni en sus redes, vaya, pero los chayoteros como García Soto todavía no lo sueltan. Y entonces le dicen ahora el caudillo oculto, como dando a entender que él es el que manda y no Sheinbaum. Así de ese nivel de ese nivel de grosería, y están súper contentos con la idea de que Marco Rubio arme un caso contra López Obrador, que sería de verdad muy desafiante para la administración actual, y la gente de verdad le sacaría la casta al pueblo mexicano. Destacó también la buena relación de respeto y colaboración del primer periodo del presidente Trump con el presidente López Obrador, se refiere a Sheinbaum, la firma del tratado comercial, y dice, porque tanto ha beneficiado al país. Así que dice Salvador García Soto, mientras desde Washington le mandan mensajes y preparan una inédita e impredecible ofensiva legal contra López Obrador, la doctora no parece tener ninguna duda de sus lealtades, y con arengas patrióticas y advertencias de no subordinación hacia Estados Unidos, su respuesta a sus mensajes está más que clara: se la va a jugar con el hombre que la llevó a la presidencia. Así que para tristeza de los chayoteros, Claudia Sheinbaum sí es leal a López Obrador y sí es agradecida.